el inicio de año. Ya por aquí está grabando con la aplicación, no con la plataforma. Que como ya me ha pasado otras veces en esta, en otras universidades, entonces prefiero de todas maneras dejar allí una segunda grabación en curso. Bueno, este es el plan de trabajo para el día de hoy. Le coloco primera sesión porque como habíamos dicho, la que hicimos en diciembre, creo que fue el 15 de diciembre si mal no recuerdo, 1 o 2 días antes de salir a vacaciones, era una sesión adicional, ¿no? Entonces, en relación a eso, voy a recordar que hacemos para algunos módulos, o por lo menos digamos que esa es como la metodología que acostumbro desarrollar, ¿cierto? En los módulos de la especialización, desarrollo 5, 6 encuentros, todo depende de la complejidad de la extensión del módulo, de la importancia de los contenidos y la amplitud de los mismos, y particularmente en este módulo, teniendo en cuenta que es su proyecto de grado, no únicamente proyecto de módulo, pues vamos a tener seguramente 6 encuentros, ¿cierto? Ya tuvimos uno, hoy tenemos el segundo, seguramente tendremos otros 4, dada la cantidad pues de conceptos y de trabajo que tenemos que desarrollar. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de verificación de lectura de correos, para allá tocaremos dos o tres aspectos. Vamos a hablar de revisión de anuncios, de revisión de propuestas de proyecto, de módulo, ¿cierto? Proyecto de grado, y cómo vamos a manejar, ¿cierto? Esas primeras propuestas, cómo es que vamos a construir, enviar y retroalimentar esas propuestas iniciales. Luego vamos a comenzar a hablar, ¿cierto?, de lo que es el paso a paso metodológico del proyecto, teniendo en cuenta que es un producto multimedia interactivo, que lo vamos a denominar de aquí en adelante en muchas ocasiones como PMI, Producto Multimedia Interactivo. Explicaremos algunos elementos iniciales, ¿cierto? Luego, en este quinto punto, vamos a ahondar específicamente sobre las fases de desarrollo estructural de ese PMI, siguiendo una estructura que, si bien decíamos en el primer encuentro, no es la única, sí es una estructura que desarrollamos al interior de la especialización específicamente para este producto multimedia, ¿cierto? Y proyecto de grado. Luego lo hablaremos pues de si existen algunas dudas. Aquí esto lo borramos porque esta no es la fecha para este módulo. Eh, Hablaremos de dudas, ¿cierto? Todo el tiempo en relación a ese paso a paso metodológico. ¿Listo? Vamos a tocarlo paso a paso, diremos en dónde está, vamos a irlo construyendo o explicando mejor poco a poco, paso por paso, así resulte mmm, ampliamente descriptiva, ¿cierto? Cada una de las partes dentro de la cartilla, igual vamos a tomarlo aquí, lo vamos a explicar, vamos a mostrar referentes, ya hablaremos un poco de eso más tarde, y la idea es facilitarles al máximo, ¿cierto? Todo el proceso. Eh, ya decíamos en el primer encuentro que el proyecto es amplio, que tiene mucho trabajo, y precisamente por eso es fundamental tratar de facilitar, ¿cierto?, toda la conceptualización para que el trabajo fluya de manera permanente, que no existan como obstáculos, eh, quizás ni permanentes ni eventuales, sería lo ideal, al respecto de, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Y leemos un paso de la estructura y aquí qué será lo que toca hacer y lo dejamos como pendiente y de pronto no sabemos qué hay que construir allí, ¿cierto? Entonces no, la idea es que todo el tiempo tengamos absoluta claridad, ¿cierto? Que cuando nos sentamos, ustedes se sientan allí a construir el documento, a redactar, sepan eh,
con todo el fundamento, qué es lo que se requiere en cada paso, en cada apartado del documento. Y por eso precisamente vamos a hablar de referentes, en fin. Entonces comencemos. Vamos a mirar aquí si hay más personas conectadas. Bueno, solamente está Joana. Seguramente las demás personas verán allí la videograbación. Ya pues habíamos comentado antes también, lo ideal sería estar en línea para este módulo, para los encuentros sincrónicos. Si no es posible, de todas maneras, importantísimo, fundamental, ¿listo? Revisar las videograbaciones es fundamental porque si no vamos a comenzar a construir un documento con lo que leemos allí en la cartilla, donde está el paso a paso metodológico, y decía hace un momento, a pesar de que está ampliamente explicado, a veces hay términos, ¿cierto? Conceptos que no necesariamente los interpretamos de manera adecuada cuando se hace la lectura y terminamos por ir redactando otras cosas. Si se redactan otras cosas y no se ajustan a lo que se está solicitando dentro de un apartado determinado, pues hay que repetirlas, hay que cambiarlas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, no es la idea, valga la redundancia, perder tiempo. Entonces, por eso los encuentros van a ser más de los programados, de esos 4 que habitualmente se manejan, y van a tener las videograbaciones en caso dado de no estar en línea, y de todas maneras, aun cuando estamos en línea, en este caso por ejemplo de Joana, es tanta la información que eventualmente puede que algo se nos pase o algo por allí nos faltó eh, interpretar y hay que recordarlo. Entonces ahí está la videograbación, ¿cierto? Entonces es fundamental ver los encuentros antes de comenzar a redactar apartados. Verificación de lectura de correos. Entonces, como les decía, o particularmente a Joana, hace 8 días, porque igual no dejamos grabado, estuvimos como 15 minutos allí hablando y esperando de pronto si se conectaban más personas. La idea de las fechas o encuentros sincrónicos, pues ya se había enviado en el mes de diciembre, eso lo confirmaba allí Joana, que tenían las fechas. El del 13, el de hace 2 días, que era el primero pues oficial por calendario, entiendo que de pronto algunas personas por ahí, quizás todavía en vacaciones, en fin, por eso no se conectaron. De pronto el acceso a la plataforma, en fin, porque es relativamente nueva la estructura, ¿cierto? Que se está siguiendo en relación a Cisco Weber, y pues veníamos, digamos que bastante habituados a trabajar con Collaborate, ¿cierto? De Blackboard, pero pues con ese nuevo cambio, pues de pronto algunas personas eh, no están todavía habituadas, a pesar de que ya llevamos, este es, digamos que es el segundo o tercer módulo, ya no recuerdo muy bien, creo que es el segundo que trabajamos sin Blackboard, sin Collaborate. Entonces, pues nada, igual lo aplazamos para hoy, y pues básicamente con la idea de que se pudieran conectar más personas, en fin, no hay lío con eso. Las demás fechas siguen allí igual para los otros 3 encuentros. Con tiempo se estará indicando, con tiempo suficiente de anticipación, cuándo realizaríamos esos encuentros adicionales o un encuentro adicional que nos faltaría, porque ya con estos 4 y el que hicimos irían 5, habría que seguramente hacer otro, pero en su momento lo indicaremos. Eh, en relación a, en relación a la plataforma, ya que está aquí en videograbación, voy a mostrar lo siguiente. Para quienes tengan dudas todavía, ¿cierto? De dónde van a encontrar las videograbaciones, las van a encontrar exactamente en el mismo sitio, ¿cierto? Donde encontraron el primer encuentro, donde está la primera videograbación. Ahí en anuncios, ¿cierto? Apenas entran al curso,
al módulo, encontramos página de inicio, anuncios, ahí está la videograbación de la primera sesión sincrónica, que la hicimos efectivamente el 15 de diciembre, ¿cierto? La dejo en una carpeta en Dropbox, ¿cierto? Para que no tiene usuario, no tiene contraseña, simplemente entran allí y tienen la posibilidad de acceder al video. ¿Listo? Entonces si ustedes quieren allí lo descargan y realizan pues el proceso. Allí seguramente va a aparecer video grabación o sesión sincrónica 2, 3, 4, en fin. Aquí en anuncios. Para el ingreso a cada una de las videoconferencias, ¿cierto? Aquí en el menú lateral izquierdo, como les decía en el correo, ¿cierto? Enviado el día miércoles, ¿cierto? Cuando reevaluamos el encuentro sincrónico y lo dejamos para hoy, encuentran una opción allí, penúltima opción, Cisco Webex, y ahí aparecerá la sesión sincrónica. Como decía Joan hace 2 días, no me apareció sino hasta las 7. Por defecto, cuando uno configura estas videoconferencias, hay una opción que dice allí que aparezca disponible, ¿cierto? A la hora en la que comienza. Cambié esa opción, la dejé de hecho disponible desde ese mismo día para que la vieran desde ese mismo día y no que de pronto entraran a Cisco Webex, ¿cierto? A la opción y no encontraran nada, por ejemplo, faltando 10 para las 7 o faltando 5 o faltando un cuarto, en fin. Entonces desde ese día cambié la opción y la dejé disponible desde que la creo, ¿cierto? Desde que creo la videoconferencia, que esta se creó desde el día miércoles, ¿cierto? Y simplemente a mí me aparecen estas opciones, a ustedes les aparecerán, ¿cierto? Les aparecerá únicamente el botón de unirse o de iniciar y ya. El botoncito verde que les aparezca ya de iniciar o de unirse. Y eso es todo con respecto a los encuentros. Porfa, me confirman allí si están viendo la pantalla. Para José Luis, listo, Joana, gracias. José Luis, buenas noches. Bueno, revisión de anuncios. Dale. ¿En serio? Bueno, yo tendría que revisarla a ver qué pasó. Gracias por la información. Pues yo generalmente reviso, inició y miro de pronto un poquito más adelante y va bien, entonces subo el video, pero entonces déjame yo lo reviso a ver qué pasó. Y si es el caso, entonces lo subimos otra vez o reviso. Reviso a ver qué pasó. Bueno, listo, Joana. Revisión de anuncios. Entonces, vamos a estar mirando allí en la plataforma, ahí donde les decía, página de inicio, anuncios, que además de las videograbaciones de los encuentros van a estar apareciendo de pronto algunos anuncios adicionales con información relacionada al módulo, por ejemplo, con información acerca de lo que significa o lo que traduce multimedia, en qué consiste, en fin, y otros elementos allí que son de importancia, irlos revisando. Vamos otra vez allí. ¿Cuál es la idea de esos anuncios? Por ejemplo, cuando ustedes revisaron allí el proyecto, que seguramente ya habrán visto algo, y más por la orientación del primer encuentro, cómo o a través de qué software construir, ¿cierto? O en dónde puedo albergar ese producto multimedia interactivo, ¿cierto? Hay opciones diferentes. Una, por ejemplo, es que su PMI, ¿cierto? Lo puedan albergar en un LMS, ¿cierto? En una plataforma educativa
Puede ser allí, por ejemplo, Moodle, ¿cierto? Puede ser Neo, ¿cierto? Plataformas gratuitas. No hablemos, por ejemplo, de un Blackboard porque ese es de costo, es de licencia con pago. Pero sí hay muchas plataformas gratuitas en las cuales pueden montar un producto multimedia o un curso y que ese producto multimedia esté allí albergado. Entonces, digamos que los más comunes, ¿cierto? Dentro de los gratuitos, voy aquí a utilizar de todos modos el chat. Se los dejo acá. Una opción, perdón, es Moodle, ¿cierto? Plataforma educativa gratuita. Eh, Otra opción, por ejemplo, Neo, ¿cierto? Es otra plataforma también bastante buena. Y hay otras, ¿cierto? Pero es para dar una orientación inicial. Después hablaríamos de qué otras pueden llegar a utilizar. En relación a albergar ese producto multimedia, esa es una opción, plataformas educativas, ¿cierto? Otra opción es que ustedes digan, no, pero yo no quiero montar el producto multimedia interactivo, ¿cierto? Dentro de un curso montado en una plataforma, ¿listo? Me parece quizás más funcional, por ejemplo, montarlo, ¿cierto? En un sitio web. Entonces puede que su producto multimedia lo desarrollen, ¿cierto? Por ejemplo, como sitio web o a manera de sitio web y montan allí en un Weebly, en un Wix, que son básicamente aplicaciones gratuitas, quizás más conocida esta, la segunda, Wix. Sin embargo, me parece mucho más potente y mucho más interesante por todas las herramientas y funcionalidades, todas las prestaciones que tiene esta, Weebly. No sé si la conozcan, si de pronto eventualmente la hayan trabajado antes, pero es bastante buena. Entonces son, digamos que dos opciones allí diferentes, ¿no? Una cosa es montar un curso, ¿cierto? A manera de, o a través de un LMS, ¿cierto? De un, básicamente, sistema, ¿cierto? De aprendizaje. Y otra cosa distinta es montarlo a manera de sitio web. Cualquiera de las dos es posible. Todo depende de lo que ustedes quieran, de los objetivos, del grupo objetivo con el cual vayan a trabajar o para el cual vayan a desarrollar el PMI. Hay factores que hay que tener en cuenta, los iremos revisando poco a poco, pero de inicio esta es una de las preguntas que siempre surgen al inicio del módulo. ¿Dónde montamos el PMI o cómo lo podemos construir? ¿Listo? No porque lo vayamos a construir, ¿cierto? Tangiblemente, visiblemente, navegablemente dentro de este módulo. Decíamos en la sesión anterior que en este módulo de metodología, ¿cierto? Productos multimedia interactivos, metodología, construimos el documento, ¿cierto? Planteamos el PMI desde todo lo que es su conceptualización, toda su parte técnica y tecnológica, incluso algunos aspectos estéticos de navegabilidad, de usabilidad, en fin. Pero lo construimos es en el siguiente módulo, ¿cierto? En el de productos multimedia interactivos, aplicación. Allá entonces ya nos olvidamos del documento, me refiero a olvidarnos de escribir o de construir el documento porque ya tendría que estar listo al final de este módulo y nos servirá de base para tener toda la fundamentación, ¿cierto? Que requiere la construcción misma del producto en el siguiente módulo. Otra pregunta que surge, ¿cierto? Programas, software con el que se puede llegar a construir, ¿cierto? Opciones, porque ninguna es camisa de fuerza. ¿Listo? Yo siempre sugiero posibilidades como Storyline 3, Storyline 360, ¿cierto? Adobe Captivate,
¿cierto? Son aplicaciones especializadas, ¿cierto? En desarrollo de este tipo de productos multimedia. ¿Listo? Sin embargo, si eventualmente no lo quieren hacer por acá, ¿cierto? Tengan en cuenta que lo pueden hacer en el mismo LMS, ¿cierto? En Moodle, por ejemplo, pueden llegar a construir su PMI allí, o pueden hacerlo dentro de, o a través de, mejor, un sitio web, ¿cierto? Dentro de cabría también la observación porque al fin y al cabo va a estar albergado, ¿cierto? Eh, Dentro de una de estas aplicaciones, ¿no? Entonces digamos que estas aplicaciones permiten el desarrollo del producto, pero también lo albergan. Igual acá, en la plataforma LMS. ¿Listo? Este o estos permiten desarrollar el multimedia, ¿cierto? Y eventualmente habría que mirar también, y ese es otro de los factores que hay que tener en cuenta para decidir cuál es el medio final, ¿cierto? De ese producto multimedia interactivo. Es decir, si ustedes quieren que aparezca ya en línea para estar albergado dentro de una plataforma LMS, puede que esté dentro de un sitio web, que ya lo indicábamos, puede que termine eventualmente también, si se quiere, como algo adicional dentro de un CD, dentro de un DVD. Entonces, estos funcionarían muy bien para eso. Ahora, si de todas maneras yo digo, no, es que yo quiero construir un curso, ¿cierto? Dentro de una plataforma, o quiero hacerlo dentro de un sitio web, entonces podemos desarrollar aquí, con cualquiera de estas tres aplicaciones, el multimedia y luego montar ese producto, ese archivo ejecutable, por decirlo de alguna manera, acá en una plataforma o acá en un sitio web. ¿Listo? Son varias las opciones que hay que ir revisando. Poco a poco, pues, en la medida en que va avanzando el proyecto y ya ustedes propongan y revisen para quién van a trabajar, cuál es el grupo objetivo, cuáles son los objetivos, ¿cierto? Pues irán decantando, ¿cierto? Esta parte de con qué aplicación construyen, ¿cierto? O en dónde construyen, ¿cierto? Y albergan su producto. Hablemos ahora de revisión de propuestas para ese proyecto de módulo, proyecto de grado. Antes de eso, vamos a indicar lo siguiente. Es importante tener en cuenta que el proyecto es amplio en cantidad de trabajo. Entonces, yo siempre sugiero, muy respetuosamente, trabajen en pareja. ¿Listo? Por la amplitud del proyecto. No trabajamos o no está permitido trabajar de 3, de 4, de 5, porque es un proyecto de grado. ¿Listo? Y de hecho eso no lo contempla ninguna universidad. Trabajar allá entre mayor cantidad de personas, más trabajo, no. Porque realmente lo que se espera es que sea eh, la mínima cantidad de personas, ¿cierto? Dos, yo sugiero siempre sea en parejas por la cantidad de trabajo y también porque de todas maneras eh, está la otra persona para debatir, para organizar, para que ustedes mismos puedan confrontar conceptos, opiniones. A veces pasa que la otra persona nos da luz, ¿cierto? Nos da otro punto de vista, nos da otros argumentos para proponer cosas, ¿cierto? Pasa a veces también que una persona es de pronto más idónea, quizás tiene mayor habilidad para la parte escritural, de pronto la otra persona más para la parte tecnológica, se complementan, si los dos son buenos para ambas cosas, pues una genialidad, ¿listo? Pero se pueden ayudar muchísimo trabajando en parejas, ¿listo? Es lo que yo les sugiero, pero reitero, no se puede allí de 3 o de 4, mucho menos de 5 o de ahí para arriba, ¿listo? Aún así está la opción de trabajar individual,
¿cierto? Pero lo que les digo, es bastante el volumen de trabajo. Entonces, como les digo, es recomendable trabajar en parejas, ¿cierto? La gran mayoría de los proyectos trabajan en parejas, uno que otro eventualmente trabaja individual, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que aun si es individual, las fechas son igualitas, la estructura es la misma, ¿cierto? No se espera allí, digamos que con respecto al volumen y a la calidad de la propuesta, mucho menos porque trabajé individual, porque es no solamente proyecto de módulo, ¿cierto? Sino un proyecto de grado que hay que sustentar y que hay que eh, presentar ante unos pares evaluadores, en fin. Entonces, pues la idea es que su síntesis conceptual, ¿cierto? Técnica, metodológica, de todo lo que han revisado en la especialización se pueda ver reflejado dentro de ese proyecto de grado. Además, obviamente, de los conceptos que estaremos revisando eh, dentro del módulo, ¿cierto? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta al respecto o eventualmente ya tengan conformado su equipo de trabajo. Digo equipo, pareja, ¿no? Creo que son 6 personas, si mal no recuerdo, dentro de esta corte, dentro de este módulo. Entonces, si decidieran hacerlo todos en pareja, pues apenas habrían 3 proyectos, ¿cierto? Sería eh, fácil porque no es grupo impar, o sea que no necesariamente tendría que quedar alguien solo o sola. ¿Preguntas hasta el momento? Joana, José Luis y Janet, que por aquí te acabo de ver. ¿Ninguna? Listo, entonces. Listo, Joana, claro que sí. Bueno, entonces, vamos a mirar ahora cómo es ese tema de esas propuestas iniciales. ¿Listo? La idea es que ustedes puedan, como les decía en el primer encuentro, para la actividad de semanas 1 y 2, eh, idealmente trabajar la misma pareja, ¿cierto? Con la que estén trabajando allí su actividad. Seguramente, por eso preguntaba hace un momento, que ya tal vez estén conformadas las parejas, los equipos de trabajo, porque pues ya hay una actividad en curso. ¿Listo? Aún si no ha pasado así, pues digamos que está allí el tiempo ya avanzando para que lo tengan en cuenta de esa primera actividad que, que hay que entregar, ¿no? Y que no necesariamente tienen que ser los mismos dos, ¿cierto? Que comenzaron esa primera actividad de foro, semanas 1 y 2. Si después deciden que quieren intercambiar pareja o algo, lo pueden hacer porque no es obligante, ¿listo? Seguir con la misma persona. Aún si comenzaron ya y continúan el proyecto, pues mucho mejor, ¿listo? Pero ¿cómo es el manejo de esas propuestas? La idea es que por favor, por equipo de trabajo, sea en pareja o sea individual, como decían finalmente, me envíen 3 propuestas, ¿cierto? Un documento Word, por ejemplo, o si quieren dentro del mismo correo como cuerpo de texto, también lo pueden hacer, ¿listo? No necesariamente un documento, ¿listo? 3 propuestas y oído a esto. Son 3 propuestas cortas, con argumentos muy sólidos, ¿cierto? Pero muy precisos, muy concisos. No necesitamos que cada propuesta tenga una argumentación de 2 o 3 o 5 páginas. Nada. Necesitamos 1 a 2 párrafos por propuesta. Por eso hablamos de mucha síntesis, ¿cierto? Bien argumentada cada propuesta. Con 1 a 2 párrafos, ¿cierto?
en donde se enuncie lo que más adelante vamos a indicar, bien estructurado, uno ya sabe de qué trata cada propuesta y qué tan buena o qué tan factible puede llegar a ser, porque hay que tener en cuenta tiempos. Nosotros tenemos en esencia 3 meses y medio, ¿cierto? Descontando la primera actividad, foro de semanas 1 y 2, ¿cierto? Para construir la propuesta. Decíamos en el primer encuentro que eso de foro de semanas 1 y 2 le apunta a abonar, ¿cierto? Al proyecto, y es hablar de los modelos pedagógicos, analizando allí una cantidad de cosas. Bueno, eso lo explicamos ya en ese primer encuentro. Y se espera que de allí ustedes ya puedan comenzar a vislumbrar, ¿cierto? Que puedan visibilizar con claridad cuál o cuáles, porque puede ser un modelo ecléctico, ¿cierto? Puede que estén allí dos modelos pedagógicos alternados, combinados. ¿Cuál podría ser ese enfoque pedagógico para su PMI? ¿Cierto? Entonces le apunta a eso. Pero volviendo al tema específicamente de las propuestas, la idea es enviar tres, ¿cierto? Por favor, organicen las tres. Esto es fundamental. De tal manera que la primera sea la que ustedes seguramente tienen como más viable, más interesante, más funcional, en esencia de la cual están más enamorados y obviamente con toda la argumentación del caso, ¿no? Que a veces hay propuestas que llenan mucho el corazón, ¿cierto? Pero por ahí, desde los objetivos pedagógicos y todo esto y la estructura, lo que se pretende, en fin, resulta que hay otros que son más viables. Dentro de los tiempos, por ejemplo, que tenemos 3 meses y medio, tocaba ese punto hace unos minutos atrás, y no podemos desbordarnos en un super mega proyecto con el cual pretendamos salvar el mundo, ¿cierto? Un PMI que quizás aporte nuevo conocimiento a la comunidad educativa. No, no podemos llegar tan lejos en tan corto tiempo, ¿cierto? Puede que hay productos que de hecho sí le han aportado sustancialmente a la educación, aquí en la especialización, proyectos reales, pero aún así los hemos tratado de, por decirlo de alguna manera, recortar o adelgazar o sintetizar, acortar, porque a veces pretendemos hacer un proyecto demasiado amplio y el tiempo no nos da para eso. ¿Listo? Entonces ya después miramos cómo podemos hacer esos ajustes en caso dado de que sean proyectos reales y que quizás no necesariamente se alcancen a trabajar, ¿cierto? En esos 3 meses y medio. Sin embargo, lo ideal es focalizar, ¿cierto? Sus proyectos a que sean viables en el tiempo, a que sean viables desde el punto de vista de desarrollo, ¿no? Porque, por ejemplo, no, es que lo que pasa es que mi compañero tuvo esta idea, me parece que es excelente, estamos de acuerdo, y vamos a desarrollar un PMI, ¿cierto? En donde van a ver allí una serie de juegos interactivos, por ejemplo, va a haber allí algo de game learning, supongamos, entre otras cosas, y claro, eso necesita programación, quizás, no sé si básica o quizás avanzada, y resulta que ninguno de los dos sabe de programación, ¿cierto? Entonces, por ahí ya hay un obstáculo y complejo, ¿no? Que podría eventualmente hacer que la propuesta tenga que echar para atrás y cambiar un documento, en fin, ¿cierto? O pensar en la posibilidad de contratar a alguien para hacer esa parte de programación, pero entonces viene un pago, viene una parte de inversión. Si eso está genial, si no está, entonces se convierte en un obstáculo, en un problema. Hay que revisar muchas cosas. Eh, Decíamos, la propuesta puede ser idealmente un proyecto que sea real, ¿cierto?
ojalá le apunten, y se los digo por experiencia, a un proyecto real, que no se convierta únicamente en un documento y un producto allí que termina en una estantería, en una biblioteca, ¿cierto? Allí de su lugar de residencia, también de una biblioteca de la universidad, y ya, y no pasó más, no trascendió. Genial cuando uno hace que ese proyecto se convierta en algo real y trabaja en algo real, ¿cierto? Por diferentes razones. Una porque seguramente hacen hoja de vida o siguen construyendo hoja de vida. Otra que además de eso, ese producto si es real, ustedes seguramente le tienen que hacer algunos ajustes para adecuar, ¿cierto? De acuerdo a la empresa o a la universidad, ¿cierto? En donde están trabajando ese proyecto y se pretende implementar. Y ellos hacen requerimientos y hacen modificaciones y hacen quizás allí algunos aportes, así como también pueden de pronto hacer algunas exigencias, en fin. Pero lo cierto es que hace que eso se enriquezca, tanto el proceso como el producto final. Adquieren una experiencia real, ¿cierto? Una experiencia más significativa en términos de concepto, de desarrollo, ¿cierto? Y seguramente eso también aporta, ¿cierto? Dentro de su proceso de conocimiento. Por eso lo ideal, ¿cierto? Sería un proyecto real. Y en algunos casos incluso son proyectos que les terminan financiando en la empresa o en la universidad, en el colegio, puede ser también para quienes están allí en ese medio, ¿cierto? De desarrollo profesional. Eh, Puede que incluso les terminen pagando. Hay proyectos que terminan financiados, pagos, en fin. Entonces, revisen posibilidades y si logran darle, ¿cierto? Esa caracterización al proyecto sería genial. Si no, pues igual de todos modos, un proyecto o una temática, así no sea real, pero que se acerque así no sea para implementarlo. Ojo, aclaro de una vez, el proyecto no lo van a implementar, ¿cierto? O sea que el proyecto cuando llegan al módulo de aplicación no es que lo desarrollan, lo montan y tienen que hacer aplicación con el grupo para el cual fue desarrollado, el grupo de estudiantes, empresa, universidad, colegio, y mirar resultados y mirar una cantidad de cosas. No, ese proceso de implementación y luego de análisis de resultados a través de un instrumento o varios instrumentos de investigación queda para un nivel de maestría. ¿Listo? Aquí lo que se pretende es que puedan construir un producto, ¿cierto? Bajo una cantidad determinada de conceptos, de argumentos, en fin, eh, con rigurosidad sí, ¿cierto? Con unos objetivos pedagógicos muy bien planteados, con unos objetivos técnicos, tecnológicos, metodológicos muy bien planteados, con un desarrollo bien hecho, desde la navegabilidad, la usabilidad, desde la parte estética, desde todo lo que tiene que ver con lo funcional, pero es eso sin necesidad de ir a aplicar. Ahora, que cuando son proyectos reales, algunos terminan aplicando, sí, por decisión propia de quienes desarrollan el proyecto. ¿Listo? Sí han habido, digamos que, una buena cantidad de proyectos que los han ido aplicando, ¿cierto? En la medida en que los tienen casi listos o listos en determinados contextos, ¿no? Eh, He tenido proyectos reales aplicados en SENA, ¿cierto? En colegios, en una que otra universidad, en empresas. Recuerdo uno bastante bueno de Bancolombia, ¿cierto? Proyecto real y aplicado, ¿cierto? Por un ex compañero de ustedes, con un cargo alto allí en Bancolombia. Muchos proyectos han sido aplicados, pero por decisión y autonomía propia, ¿no? No por obligación o requerimiento de la especialización. Entonces,
tener en cuenta para esas 3 propuestas 1 a 2 párrafos cortos en donde se indique con absoluta claridad a quién se dirige el proyecto público objetivo, ¿cierto? ¿De qué trata el proyecto? ¿Cuál es el objetivo? Es más, ¿cuál es la necesidad? ¿Cierto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la situación dilemática o el problema que se pretende resolver con ese PMI? Para los proyectos reales y no reales, ¿cierto? De todas maneras, el procedimiento es el mismo. La idea es buscar una necesidad o situación dilemática, ¿cierto? Una problemática que podamos llegar a solucionar a través de ese PMI. Por ejemplo, vamos a suponer que dentro de un contexto determinado, un contexto educativo primaria, queremos, o ustedes allí como profes, de primero de primaria, segundo de primaria, queremos que los estudiantes aprendan conceptos básicos de programación. Entonces siempre se les ha explicado, esto es hipotético, ¿no? Siempre se les ha explicado de esta forma, de la otra, pero entonces por allí hay unas ciertas dificultades para asimilar esos conceptos, para entender cómo funciona por allá, no sé, el tema de variables y las líneas de programación y la entrada y el cierre de una línea de programación, en fin, una cantidad de cosas. De pronto los niños allí presentan esas dificultades, ¿cierto? Y se ha procurado explicarles de una forma, de otra, siguen siendo vacíos por allí visibles, quizás muy visibles. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese PMI aporte? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos para que brinde soluciones, ¿cierto? Alternativas en el proceso de enseñanza y quizás en el de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, este proyecto lo enuncio porque ya un profesor hace un año más o menos, o año y medio, docente de primero de primaria, les enseña a los estudiantes, a los chicos, programación con Scratch, ¿cierto? Y cada vez lo hacen más temprano, ¿listo? Yo tengo una niña de 6 añitos recién cumplidos, pero el año pasado ya estaba aprendiendo programación con Scratch y de hecho con otras aplicaciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, cómo hacer para que ellos entiendan toda esa dinámica de los conceptos básicos de programación, puedan programar eventualmente, ¿cierto? E ir revisando cómo funciona esa aplicación y qué hay que cambiar, qué hay que modificar, ¿cierto? Para que funcione. Entonces, toda esa lógica de programación que les ayuda mucho a desarrollar su pensamiento lógico, ¿cierto? Matemático y entre otras cosas, es una genialidad, ¿cierto? Entonces el profesor me decía, pero yo necesito facilitarme las cosas tanto en la parte de enseñanza, ¿cierto? Porque he intentado muchas cosas y yo noto de todas maneras ciertos vacíos. Desarrolló el producto para eso y lo implementó en el colegio. Entonces, genial. Quizás hasta, no sé, lo terminen vendiendo, ¿cierto? Y por allí quizás registrando. eh, Hay que mirar posibilidades. Eso es básicamente lo que debe ir allí. Público objetivo, cuál es la necesidad, situación dilemática o problema que existe, ¿cierto? Y que quieren llegar a resolver. Bien, ¿en dónde lo van a aplicar? ¿Es en un colegio? ¿Es en una universidad? ¿Es en la empresa? ¿Con niños de determinada edad? En fin, curso. La institución, como ya decíamos hace un momento, ¿cierto? Esos son los argumentos que necesitamos para cada proyecto. A veces incluso hay proyectos que también resultan interesantes, direccionados hacia la parte social, ¿no? También es una posibilidad. No necesariamente tiene que ser para el grupo académico, ¿cierto?
de colegio, universidad o para una empresa, sino que puede tener una labor social. Han habido proyectos también muy interesantes en ese sentido, que también en un momento dado tienen financiación, ¿cierto? De diferentes entidades en caso de que sean reales y los quieran llegar a ejecutar en algún momento, a implementar. Que con las madres cabezas de familia hubo un proyecto con unos grupos de población indígena de La Guajira, ¿cierto? Hay muchas posibilidades. Hay que mirar es dónde está la situación dilemática, el problema, ¿cierto? Y como les decía, si no van a ser en un determinado caso un proyecto real, si hay situaciones dilemáticas todo el tiempo, las vemos, las identificamos, ¿cierto? Eh, con sus hijos, con los sobrinos, con los amigos, con sus propias experiencias académicas o empresariales, en fin. Entonces, tres propuestas, importante que las organicen, ¿cierto? En ese orden de factibilidad, importancia, enamoramiento del proyecto, en fin. La primera, la segunda, la tercera. A veces pasa que la que queda es la tercera. Cuando me las envían, digo, no, pero la más viable es la tercera. O es la segunda, o efectivamente sí quédense con la primera. Porque hay que mirar, como les decía, factor tiempo, factor económico, factor amplitud del proyecto, ¿cierto? Hay que mirar también en un momento dado que es fundamental, igual se los van a preguntar en la sustentación, ¿cierto? No en este módulo, reitero, en el siguiente cuando ya tengan todo terminado, cuando estén sustentando les van a preguntar, bueno, ¿y qué aporta este proyecto? ¿Cuál es el valor agregado o valores agregados, porque puede ser más de uno? ¿Qué es eso que lo hace diferente? ¿Desde dónde aporta o resulta novedoso, ¿cierto? Su producto, ¿cierto? Eh, es difícil muchas veces hablar de cuál es el grado de innovación o cuál es la innovación, porque ahí hablamos ya de palabras mayores, ¿listo? Porque hay diferentes niveles de innovación. El nivel de innovación más puro, ¿cierto? De innovación 100%, tiene que ver con el producto nuevo. Entonces un PMI, ¿cierto? Vamos a suponer un producto multimedia que desarrolla algo que es absolutamente novedoso. No existe, no se ha hecho. Entonces, pues eso es hablar de las ligas mayores. No digo que no se pueda hacer. A veces implica de pronto más tiempo, pero todo depende de ustedes. ¿Listo? Otros niveles de innovación hablan de el producto que ya existe pero que se mejora, ¿cierto? Entonces allí existe consecuentemente un cierto grado de innovación. El PMI vamos a suponer que es de inglés y entonces lo desarrollaron, qué sé yo, para mejorar la pronunciación, supongamos. Y resulta que ustedes ya conocen, es de su conocimiento que existen multimedias que apoyan o pretenden mejorar, ¿cierto? La pronunciación en inglés. Ah, bueno, listo, pero ¿y entonces ustedes qué le hicieron adicionalmente? ¿En qué se fundamenta su producto para ser mejor, ¿cierto? Que ese otro u otros que ustedes ya conocen existen y de pronto hasta los han experimentado y todo eso. ¿Listo? Entonces, ese es otro grado de innovación, mejorar un servicio o un producto y mirar en qué nivel, qué tanto puede mejorar, ¿cierto? Entonces, hablar de innovación, ¿cierto? Va desde no necesariamente algo nuevo, algo novedoso, ¿cierto? Completamente salido de su conocimiento o producto de su conocimiento de investigación. No, también podemos mejorar y proponer valores agregados. Pero sí es fundamental que tengan en cuenta eso. ¿Qué es lo novedoso o qué valor agregado o valores agregados, ¿cierto? Aporta su PMI porque se los van a preguntar.
¿Listo? Entonces, 3 propuestas, 1 a 2 párrafos, me las envían por correo electrónico, porfa. Una sola persona, en el caso de que estén allí en parejas, una sola persona, si quieren con copia a su compañero o compañera, en fin, y yo les respondo tan pronto como sea posible. A veces incluso el mismo día les respondo, ¿cierto? Para agilizarles allí el tiempo y no obstaculizarles. Aun cuando están ahorita en foro de semanas 1 y 2, que es un trabajo allí de todas maneras relativamente extenso. Eh, Esto lo ideal es tenerlo, ¿cierto? Si se puede, eso lo dejo a consideración de ustedes. eh, de aquí a la próxima semana. Ojalá que por ahí para el, no sé, martes, miércoles, ¿cierto? Ya tuviéramos las propuestas, las hubiéramos argumentado, las hubiéramos enviado y yo les envío, ¿cierto? Al respecto, la retroalimentación correspondiente para que ustedes puedan, ojalá, ir iniciando su documento. ¿Listo? ¿Preguntas acerca de estas propuestas? Si alguien dice, no, nosotros las enviamos el fin de semana o algo, yo reviso y si tengo propuestas, yo les envío retroalimentación. ¿Listo? Mejor para ustedes, entre más rápido, mejor. Pero vamos a tratar de ir trabajando un poco paralelos a la actividad de semana 1 y 2 para ganar tiempo. Dime. Ujú. Buena pregunta. Es buena pregunta porque generalmente la hacen más temprano que tarde, pero se hace. Eh, Pasa que lo ideal es que cuando terminemos este módulo, ¿cierto? El documento quede completamente listo. Lo ideal no. De hecho, corrijo, es un requerimiento. Eh, Grupo que no tenga o persona que no tenga, ¿cierto? Documento aprobado, pues no puede pasar al siguiente módulo. ¿Listo? Porque vamos a suponer, les faltan 3 o 4 apartados del proyecto. Y eso toma una cantidad de tiempo. Redactarlos, corregirlos, en fin. Y estar haciendo eso y saber que hay que terminarlos y luego desarrollar el producto, pues el tiempo no alcanzaría. Entonces, el documento debe quedar completamente terminado y aprobado. No es solamente terminar, sino tener un visto de aprobación, ¿cierto? Al final del módulo para decir que pasamos pues el módulo y que específicamente se puede cursar el siguiente módulo. Bien, entonces, si el documento está completamente terminado es porque definitivamente cada uno de los apartados fue revisado, se le hicieron observaciones, todo funciona bastante bien, se hicieron correcciones por parte allí de ustedes o complementos o lo que corresponda y definitivamente el proyecto tiene vía libre para continuar en el siguiente módulo. ¿Qué pasa? Que cuando se comienza la construcción, a veces sí es necesario hacer uno que otro ajuste, pero son ajustes muy pequeños, no ajustes que impliquen cambiar, ¿cierto? Medio documento y además de eso cambiar, ¿cierto? Lo que estaba proyectado a nivel del producto como tal, ¿cierto? Porque seguramente entonces se les redimensiona todo el volumen de trabajo y no hay nada que hacer, no alcanzaron. Y terminan repitiendo el módulo de aplicación y pues obviamente esa no es la idea. Entonces, sí se pueden hacer ciertos ajustes. Vamos a suponer que es una de las preguntas habituales. No es que al principio del documento habíamos hablado con mi compañero, con mi compañera, que de acuerdo al proyecto, al público objetivo, los objetivos pedagógicos, en fin, todo lo que se había estimado, le apuntaba y nos parecía una buena idea construir el PMI en una plataforma educativa, en un LMS,
Incluso ya lo tratamos con nombre propio y era Excel Learning, por ejemplo. Yo les había hablado de Moodle, Neo. Entonces, no, en Excel Learning, listo. Pero después nos surgieron otras ideas y resulta que desarrollar esos aspectos adicionales dentro del PMI, pues no nos dan, no se nos ajusta, no nos permite incluso de pronto, por ejemplo, lo digo hipotéticamente, la plataforma LMS, y más bien nos parecería que podría ser en un sitio web, ¿cierto? Entonces, listo, de pronto dicen, no, es que vamos a plantear que eran dos unidades de contenidos temáticos, pero y ya ustedes por allá en el desarrollo del documento indican cuáles son los tópicos de aprendizaje de esas unidades. Así los denominamos aquí en este paso a paso metodológico, tópicos. Y después nos dimos cuenta de que nos faltaron una o dos unidades más que son fundamentales allá en el otro módulo. Listo, los agregan. Pueden agregar esos tópicos, siempre y cuando no implique que eso después no les alcance el tiempo para desarrollar, que no les implique decir que vamos a cambiar una cantidad considerable del documento y no se logró desarrollar todo el producto y les tocó repetir el módulo. Si necesitan hacer ajustes, pequeños ajustes, en el siguiente módulo lo pueden hacer. De hecho, dentro de este mismo módulo, vamos a suponer que ya hicimos las primeras dos revisiones, ¿cierto? Y vamos a hacer la tercera revisión y de pronto el grupo se dio cuenta de que hay que aportar algo más, adicionar o quizás modificar algo. ¿Listo? Entonces ustedes me cuentan y si es viable hacerlo, si no resulta ya muy tarde, si es viable hacerlo, listo, le damos vía libre. Entonces, esos son cambios que son factibles. Eso siempre y cuando no sean por allí muy significativos o desproporcionados. ¿Listo? Que implique incluso cambiar el proyecto, si es el caso. Ya cuando vamos, por ejemplo, por mitad, porque lo digo desde el principio porque por ahí ya alguna vez me pasó y no es la idea que cuando vayamos por allá por la mitad del documento digamos, no, es que mejor no, mejor nos vamos por este otro, es que decidimos que esto está como, no sé, como muy complejo, como esto otro, en fin, ¿cierto? Entonces hay momentos en los que ya no podemos hacer cambios tan grandes, pero eventualmente sí, todo el tiempo se pueden hacer modificaciones, incluso en el siguiente módulo, siempre y cuando no sean tan significativas. Entonces revisemos lo siguiente, ¿listo? Si nos vamos con esto hoy, digamos que quedamos tranquilos, es lo que se espera siempre de este encuentro. Mm, la gran mayoría de las ocasiones que se orienta este módulo, desde que inició la especialización, lo he orientado, entonces por eso digamos que ya hay un gran recorrido allí y si quedamos con esto desarrollado para hoy, con este primer punto fundamentalmente, ya tienen cómo comenzar, por supuesto, aclaro, ¿cierto? Habiendo enviado las propuestas de proyecto y habiendo dejado claro cuál es la que eventualmente, digamos, tendría el aval, ¿cierto? Para comenzar o para basarse en esa propuesta. No que de pronto no, pues no enviamos nada y comenzamos a trabajar en una propuesta, ¿cierto? Y después resulta que es demasiado amplia o que no es por allí viable o interesante porque no veo allí cuál es ese grado de innovación o valores agregados, ¿cierto? Entonces, primero enviamos las propuestas. Cuando ya se envía la retroalimentación y sabemos en cuál propuesta se puede trabajar, comenzamos a desarrollar el paso a paso metodológico y construcción del documento. Entonces, pasamos a este cuarto, pasos a seguir. Entonces, en la cartilla número 4, ¿cierto? Productos multimedia educativos para entornos virtuales, diseño. Voy a saltar aquí un poquito. Miren, aquí encuentran, vamos a darle zoom. Se va a ver un poquito distorsionado porque
porque le di allí bastante zoom, pero me interesa es que vean que allí está el paso a paso. ¿Listo? Estos son los pasos que vamos a seguir. Vamos a adicionar unos al inicio que no están acá porque es que esto es el producto multimedia como tal, ¿cierto? Pero cualquier proyecto debe tener de inicio unos pasos, unos elementos, ¿cierto? Que le anteceden, ¿no? Pero aquí están en la cartilla 4, ¿listo? Decíamos también en el primer encuentro, este paso a paso metodológico o esta forma de construir productos multimedia interactivos le apuntan a tener un balance, ¿cierto? Muy equitativo entre lo pedagógico y lo tecnológico, ¿cierto? De tal manera que se puedan construir productos que le apunten mucho a revisar todo lo pedagógico. Ese producto multimedia, ¿para qué sirve realmente? ¿Cierto? ¿Qué va a solucionar? ¿Cómo lo soluciona? ¿Para quiénes? ¿Cierto? ¿Para quiénes y cómo? Y en ese orden de ideas seguramente no sería un producto al final tecnológicamente brillante, estéticamente muy bonito o estético, ¿cierto? Pero que a la final por ahí uno no sabe qué es lo que pretende realmente. Entonces es un PMI, ¿cierto? Con una cantidad de objetos virtuales y todo eso, pero que uno no sabe a la final a qué le apunta o qué quiere o qué pretende, ¿cierto? Entonces diríamos que es algo bonito, pero que quién sabe a qué le apunta, ¿cierto? Tampoco nos vamos del otro lado, en donde nos fundamentemos en toda una cantidad de aspectos pedagógicos, metodológicos, en fin, y nos olvidemos de la parte tecnológica, ¿cierto? Y de la parte estética, de la parte interactiva, de la parte de navegabilidad, de funcionalidad, ¿no? Los dos conceptos, los dos elementos deben ir muy de la mano, tanto la parte pedagógica como la parte tecnológica, estética, funcional. Bien, eso es lo que pretende esta estructura. Por eso les decía, hay muchos paso a paso metodológicos, ¿cierto? Para construir productos multimedia. De hecho, vamos a ver otro en el proceso para que comparen y para que tengan visibilidad, ¿cierto? Un panorama más amplio de estructuras. ¿Listo? Entonces, este es el paso a paso cartilla 4. Y vamos a comenzar con esto hoy. Necesidades a tener en cuenta como punto de inicio. Bien. Entonces, ¿qué es importante elegir el contexto? Yo aquí digo educativo, pero también puede ser empresarial, ¿no? Ya lo habíamos indicado antes. ¿Cuál es esa necesidad o requerimiento? Y para eso es importante revisar, ¿cierto? Pues se pueden orientar inicialmente. No, aparece aquí así, el PDF. Se pueden orientar inicialmente de la cartilla. Aquí encontramos tipos de necesidades, ¿cierto? Entonces ustedes allí, cuando decíamos, oiga, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la situación dilemática? ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? Entonces aquí podemos tener alguna orientación amplia, ¿cierto? Porque hay diferentes tipos de necesidades. Entonces vamos a ver una por una. Pero antes de eso, quiero que revisen esto también, ¿cierto? Hay que mirar, ¿cierto? El tipo de producto multimedia educativo que ustedes van a desarrollar. Por ello es importante que revisen la cartilla de la semana 3, ¿cierto? Que hagan lectura de la cartilla, ¿cierto? De la semana 3. Y se den una idea, ¿no? Del tipo de producto multimedia educativo. La generación de la propuesta de acuerdo a los formatos expuestos en la unidad 4, ¿cierto? Que básicamente es tener en cuenta, ¿cierto? Este paso a paso metodológico, ¿cierto? Que es allí un tanto extenso, es toda la cartilla 4. Aquí se habla de todos los pasos,
¿cierto? Uno a uno, desglosados y hay unos formatos al final, en fin. Como les decía, está ampliamente descrito cada apartado, ¿cierto? Cada uno de estos puntos. Sin embargo, vamos a hablar de cada uno, ¿cierto? A ahondar, a dar ejemplos, a mostrar referentes, de hecho, ¿cierto? Para cada uno, en fin. Y tratar al máximo de que su tiempo de inversión redactando el documento sea pues lo más efectivo posible, ¿no? Que no tengan que estar allí de pronto cambiando uno y otro apartado. No es que nada de esto es lo que se solicita en este apartado, hay que cambiarlo, ¿cierto? Porque todo eso implica tiempo. Pero si hay que hacerlo, en un momento dado hay que hacerlo. ¿Listo? Por eso es que es fundamental de ahora en adelante revisar los encuentros sincrónicos, las videograbaciones, para mirar apartado por apartado tanto lo que dice en la cartilla como lo que explicamos y los ejemplos que damos y los referentes que mostramos, ¿cierto? Y tratar al máximo de ir sobre seguros en cada apartado. Entre menos cambios, ¿cierto? Entre menos modificaciones, mejor para ustedes. Avanzan más. Para efectos de este tercer punto, ¿cierto? De mirar formatos y todo eso y el paso a paso metodológico, es importante tener en cuenta el tema del modelo pedagógico. Por eso ya venimos trabajando en Foro de Semanas 1 y 2 sobre ese tema. ¿Listo? Ir revisando si quieren trabajar por allá de pronto con un constructivismo, si de pronto le apuntan a un modelo ecléctico entre conductismo y constructivismo, en fin, o de pronto es un modelo cognoscitivista, bueno, allá ustedes irán revisando con el foro de semanas 1 y 2. Tener claridad sobre los elementos diferenciadores, denominados también valores agregados, que esto ya lo había tocado antes, me adelanté un poco, ¿cierto? Porque eso se los van a preguntar en la sustentación. Por eso no ahondo más sobre esto, ya lo he tratado antes. El documento, se los acabo de mostrar, fases o pasos para el desarrollo de la estructura del PMI, cartilla número 4, semana 7, que fue la que les acabo de mostrar, ¿cierto? Y todo el tiempo, ¿cierto? Si están en línea, que tengan ustedes allí dudas ya, no sé si por escrito, documentadas, eh, para que en el encuentro sincrónico podamos en un espacio determinado decir, mire, profe, por acá tenemos esta duda, esta inquietud, queremos hacer esto o describir de esta manera, o aquí va esto, o esto donde lo dejamos que queremos quizás adicionarlo, o nos queda una duda, ¿cierto? Sobre un apartado, en fin. ¿Listo? Siempre tener para cada encuentro todas las inquietudes que sean necesarias y pues poder resolverlas. Por supuesto que en cada entrega pues hay una retroalimentación, pero puede que entre entrega y entrega existan dudas o inquietudes que tratamos al máximo de que eso no pase. Por eso vamos a tocar apartado por apartado y como les digo, tomando como referencia documentos anteriores, documentos que igual les voy a enviar, ¿cierto? Como referencia. Aclaro muy respetuosamente para todos, no para copiar y pegar información, sino para más bien referenciarse. Uno siempre que está construyendo un proyecto de grado, por ejemplo, uno toma referencias, eso no tiene allí nada del otro mundo, ¿cierto? No es prohibido ni mucho menos, pero siempre es tomar referencias. Ah, bueno, aquí ellos este apartado lo trabajaron de esta forma. Oye, qué interesante que incluyeron esto. De pronto a nosotros también nos sirve este concepto, pero lo trabajamos desde nuestras propias conceptualizaciones, reflexiones, síntesis, en fin, ¿cierto? Lo adaptamos a nuestro proyecto. Eh, Quizás de pronto también, además de un concepto, quizás una forma, ¿cierto? Escritural. Hay trabajos muy, muy bien redactados. Pilas con eso, porfa. Que exista muy buena redacción, que se entienda,
realmente lo que ustedes quieren indicar allí. Obviamente pues el tema de ortografía, en fin, vamos a trabajar con normas APA, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta allí también. Eh, Quiere decir que el documento tiene que estar muy bien organizado con respecto a esas normas técnicas. Eh, y básicamente es eso. Entonces vamos a hablar un poco de este primer punto, ¿cierto? Que es en relación a esas necesidades o tipos de necesidades, ¿cierto? Hay unas de origen y otras que tienen que ver con el sujeto o a quién van dirigidas. Entonces, el origen. Bueno, antes de darle comienzo o dar inicio con esta parte, no quiere decir cuando ustedes estén construyendo el documento que estas necesidades, de hecho aquí hay 8 si mal no recuerdo, 2, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 8, sí. No quiere decir que tenemos que argumentar desde las 8, no, porque un proyecto puede básicamente fundamentarse o surgir o identificarse desde una necesidad de tipo formativo, perdón, normativo, quizás desde una necesidad percibida, que es una de las más habituales de hecho, junto con las normativas. Puede que de pronto desde una normativa y una percibida, ¿cierto? Puede pasar eso, que sea desde una, desde dos, desde tres, desde una percibida y una grupal, ¿cierto? Haciendo referencia al sujeto, pero no tiene que ser desde las 8. ¿Listo? Una, dos, tres, a veces hay cuatro, a veces, ¿cierto? De pronto tres, pero eso es lo que debemos discernir. ¿Cuáles son? Y desde ahí sustentamos. ¿Listo? No forzar a querer indicar cosas allí que de pronto no existen realmente. ¿Cuáles son las normativas? Entonces resulta que hay una norma, ¿cierto? Vamos a hablar de nivel educativo y supongamos, no sé, vamos a poner allí ejemplo en secundaria, ¿cierto? Para poder ver cálculo necesitan haber visto antes, ¿cierto? Álgebra o factorización, vamos a suponer, ¿listo? Entonces ahí ya existe una norma y bajo esa percepción, ¿cierto? Si el estudiante no cumple con eso, pues no debería pasar al siguiente grado o en primaria. Si el estudiante en grado transición no sabe leer, pues no debe pasar a primero de primaria, ¿cierto? Entonces es una normativa. Ahora, si vamos a la parte empresarial, pasa lo mismo, también hay normativas. Eh, Supongamos que hay allí de pronto un proceso de escalafón, ¿cierto? O de ascensos, pero si de pronto por ahí no tiene el curso X o los conocimientos sobre, ¿cierto? Un determinado eh, proceso o procesos, en fin, pues no puede acceder a ese siguiente escalafón. Entonces hay unas normativas, ¿bien? Entonces ahí resulta que ustedes, por ejemplo, eh, en empresa, construyan un producto multimedia para, no sé, tres cursos o tres módulos que se deben desarrollar, ¿cierto? Por parte de las personas que ocupan una cierta área en la empresa y o es para todos, eventualmente, no sé. Ustedes revisan allí y cuando terminan esos tres módulos, entonces tienen posibilidad de acceder a un ascenso. O cuando terminan esos tres módulos, ya tienen posibilidad de concursar para un ascenso, no directo, pero sí concursar. Eh, o puede que simplemente sea de preparación, ¿cierto? Obligante para todos en un área específica. Entonces vamos a suponer que, como les decía, un proyecto Bancolombia, un proyecto que se hizo allí real,
tenían que cursar una serie de módulos, ¿cierto? Para todos por igual, para estar capacitados por igual, y luego habían otros módulos adicionales que esos sí eran para concurso y ascensos, dependiendo de quienes los fueran haciendo, logrando, en fin. Entonces, eso es origen por normativas. Tipo de necesidad percibida. Entonces, por eso les decía, es una de las comunes también o muy comunes, porque como les decía en el proyecto del profesor de primero de primaria con programación, ¿cierto? Él percibía que sus estudiantes, a pesar de todo su esfuerzo y su profesionalismo en buscar alternativas distintas para enseñarles sobre los conceptos de programación y manejo del software de Scratch para programar, en fin, y por allí habían unas ciertas debilidades, unos ciertos vacíos, unas ciertas dificultades de aprendizaje, perdón, se me cruzó aquí una tecla, y entonces percibe eso. Fíjense que allí es percibido, ¿cierto? Ese problema o esa situación dilemática en un grupo. Lo que podría indicar también, ¿cierto? Que esa se ajuste también a este tipo de necesidad grupal en tipo sujeto, ¿cierto? Y básicamente de eso trata esta segunda. ¿Listo? O como dice, aquí hay ejemplos, de hecho también, se le pide que les enseñen a usar las computadoras o los computadores a un grupo, por ejemplo, de personas de la tercera edad, para poder eh, entender cómo funciona Internet, para poder navegar por Internet, ¿cierto? Sería importante, fundamental de hecho, que ellos primero sepan manejar un computador, ¿cierto? ¿Cómo enseñarles a navegar por Internet si ni siquiera saben cómo iniciar un computador o cómo funciona el sistema operativo Windows, ¿cierto? O Mac, ¿cierto? Tipo de necesidad por prospectiva, ¿cierto? Entonces yo les indicaba allí cuando hay promoción en una empresa, ¿cierto? Yo hablaba de la empresa aquí también por promoción porque muchas veces son por normativa. Tiene que hacer este curso, ¿cierto? Y es una normativa, ¿cierto? Pero a veces hay también esas perspectivas o expectativas de promoción dentro de una empresa o dentro de una universidad, en fin, dentro de cualquier organización. Y en ese orden de ideas, ¿cierto? Pues ustedes organizan el curso, los módulos o lo que eventualmente se va a ofrecer, ¿cierto? Y resuelven. Vamos a suponer, no, es que lo que pasa es que la empresa sí tiene allí un proceso de promoción eh, realizando, vamos a suponer que dos cursos, ¿cierto? Pero los hacen externamente y la empresa le paga a esa otra entidad para que desarrolle los cursos y la empresa, por ejemplo, ya no quiere eso, ya no quiere pagar a ese externo, sino que la misma empresa, ¿cierto? Ustedes pueden proponer eso en un momento dado, que la misma empresa construya, desarrolle allí los cursos y los ofrezca, por ejemplo, de manera virtual. Y ya no tienen que pagar allí docentes o tutores o instructores. ¿Listo? Y, y la empresa posiblemente les diga a ustedes, oiga, sí, chéverísimo, nos ahorran ahí un costo y además vemos que construyeron esos dos cursos bastante bien y de pronto lo terminan haciendo ellos a manera de autoaprendizaje, ¿cierto? Curso y learning allí a través del su PMI. No sé, son ideas. Pero lo cierto es que esas son las de prospectiva. Esas necesidades comparativas. Muchas veces pasa que se reúnen, por ejemplo, dos pares académicos, dos profesores allí de química, por ejemplo, y se dan cuenta de que el grupo uno, ¿cierto? El profesor uno tiene una cierta dificultad en un tema. Hablan con el otro profe, oiga, sí, siempre es lo mismo, es un tema en común, ¿cierto? Y por allí entonces se da esa comparativa, ¿cierto? Y surgen esos problemas o esas necesidades dilemáticas de mirar cómo o a través de
¿cierto? Que podemos apoyar ese proceso o bien de enseñanza o bien de aprendizaje o ambos. ¿Listo? Por comparativas. O el docente al interior del aula, vuelvo y reitero, a veces hablo de la parte académica, pero también de la parte empresarial. O allá el profesional en ingeniería, en administración, en fin, detecta, hace una comparativa. Oiga, mire, yo comparo esta empresa con la de nosotros y allí hacen esto de esta forma, aquí la hacemos de otra forma, sería mejor como lo hacen ellos y además le agrego esto otro que sería su valor agregado, ¿cierto? Y construimos algo mucho más interesante, más funcional, ¿cierto? Es una idea. Desde el aula, ¿cierto? De clase, se detecta que hay un grupo de estudiantes, ¿cierto? Que se le facilita mucho el aprendizaje de cierto tema o ciertos temas y hay otro grupo al que siempre se le dificulta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para apoyar a ese grupo determinado y tener allí ese PMI para eh, acompañar ese proceso? Bien sea en ese mismo espacio de tiempo o al siguiente semestre o al siguiente año, en fin. Necesidades expresadas cuando un observador externo identifica. ¿Listo? A veces nosotros mismos, dentro de nuestros espacios, dentro de nuestros contextos de desarrollo profesional, puede que en un momento dado no percibamos, ¿cierto? Lo que sí perciben otras personas externas. Y pasa muchas veces, ¿cierto? Y de diferentes formas. Por ejemplo, uno a veces ve como un profesor le dice a otro que de pronto le ayuda a corregir la evaluación, que está un poco colgado allí, y es de otro grupo, por supuesto, y de pronto el profe identificó algo allí con todas las evaluaciones, oiga, se les dificulta esto, ¿cierto? Y de pronto el profe en clase no había percibido eso, pero la evaluación sí lo está argumentando, lo está indicando, ¿cierto? Puede que pase que los estudiantes no le dicen nada al profesor en la asignatura X, pero sí se lo dijeron en la asignatura Y a otro profesor, ¿cierto? Por la razón que sea, ¿cierto? De pronto por confianza, en fin. Eh, Profe, se nos dificulta esto en esta otra materia. Y nos pasa casi a todos. Venga, pero ¿por qué no han hablado con el profe? No, es que por esto, por lo otro, en fin. Entonces el profesor va y habla con su homólogo, con su par. No, mire que los chicos me comentaron esto. Se les está dificultando esto, no entienden esto otro, en fin. Son necesidades expresadas. A veces pasa que no necesariamente es eso, simplemente, por ejemplo, a ustedes les comentaron en algún instante, en algún momento, hace unos días, hace unos meses, el año pasado, en fin, oiga, siempre tenemos un problema en tercero, cuarto de bachillerato, ¿cierto? Con los estudiantes de cálculo, y es esto, ¿cierto? Entonces, sí, claro, usted no es profesor de cálculo, de pronto allí ni Janet ni Joana, o José Luis, que hasta hace un ratico estaba allí conectado, son de otra área, pero conocen del tema, tal vez hasta lo dominan. Oiga, sí, ese problema es, yo lo viví como estudiante, así no sea docente de esa área, pero yo conozco, manejo, domino y se me ocurre que podría ser esto. ¿Listo? Entonces terminan solucionando un problema que alguien lo identificó, pero pues que de pronto por allí o no le interesó buscarle una solución o no tuvo el tiempo, en fin, ¿cierto? Pero usted sí le buscó solución a una problemática expresada por otra persona, ¿listo? De otra área, en fin. Necesidades de tipo grupales, ya habíamos indicado un poco sobre eso, es cuando tomamos un grupo determinado dentro de la empresa, la institución educativa, y definitivamente encontramos
¿cierto? Una situación dilemática específica. La vemos, la percibimos allí fácilmente, y de hecho puede que venga pasando desde hace tiempo, ¿listo? Pero es de tipo grupal. Viene la individual, que esa necesidad pues realmente es compleja, ¿cierto? Casi nunca se le apunta a resolverla porque es que en un grupo de estudiantes, de 20, 30 estudiantes, una necesidad individual, nunca, pues digo nunca, pero en algunos y ciertas circunstancias puede que eso cambie, ¿no? Uno procura siempre al máximo orientar y dar la mejor calidad a todo el grupo, a todo un grupo de estudiantes, pero a veces pasa que uno logra solucionarle a alguien de manera individual, si no es algo complejo, si no es algo que definitivamente se le salga a uno de las manos, en términos de inversión de tiempo, porque tenemos muchas ocupaciones, en fin, muchos compromisos, mucho trabajo, en fin. Esa necesidad individual es allí, esa persona que quizás es la única, ¿cierto? A la que se le dificultó un tema, un contenido, ¿cierto? Un concepto y no logra asimilarlo, ¿listo? Pero el tema es que, les digo, es complejo porque muchas veces pasa que uno no le puede dedicar tiempo exclusivo a una persona en gran cantidad. Entonces a veces esas necesidades individuales como que resultan allí, a veces aisladas, insolucionables, pero pues muchas otras veces uno procura ir hasta ese punto, a tratar de solucionar el problema individual. Lo que sucede también desde el punto de vista de producto es que va a ser muy específico. Vamos a suponer que al estudiante se le dificultó sumar, al estudiante de primero de primaria, ¿cierto? Pero todos los demás ya, uno va en suma, ya van pasando a resta, multiplicación. Pero a él se le dificulta el tema de la suma. Y ya se le hizo allí el proceso de acompañamiento y como que desarrollar un producto multimedia interactivo para que le enseñe a sumar, ¿cierto? Específicamente a él, con las dificultades de él, porque sí existen productos multimedia para aprender a sumar, pero específicamente con la dificultad que tiene ese estudiante, buscándole soluciones a ese estudiante, pues es muy complejo. Desarrollar un producto multimedia para una sola persona es difícil. Otra cosa es que uno le ayude allí con un concepto y tomemos lápiz y papel y le ayudemos de otras formas. A eso es a lo que voy. Visto que la necesidad individual a veces puede ser pues muy difícil que aparezca en un documento. ¿Listo? Generalmente es para la parte grupal o alguna de las otras necesidades. Y con esta ya terminamos. Sociales, que como les decía, también son propuestas interesantes, son temáticas que en un momento dado es preciso llegar a tener en cuenta. ¿Listo? Porque aportan a la sociedad de otra manera. Los productos, no solo multimedia, sino de otras líneas, eh, que le apuntan a proyectos reales, ¿cierto? Muchas veces dejan de lado la parte social, ¿listo? Y los proyectos a nivel social también tienen en gran cantidad de ocasiones posibilidades de inversión, posibilidades de desarrollo, si son buenas, si tienen argumentos sólidos. Y terminamos ayudando a ciertas comunidades o grupos, ¿cierto? Que de pronto no son muy visibles, que de pronto no son del interés de muchos o de nadie. Entonces también son proyectos bonitos, proyectos interesantes, que de pronto si los llegan a tener en cuenta en un momento dado, pues valdría la pena revisar qué tan viables pueden ser, ¿cierto? Y bueno, esa ya es una opción que dejo a consideración de ustedes, ¿no? Esas son las necesidades, creo que eso les puede ayudar también muchísimo, les puede apoyar bastante para mirar cuáles serían sus tres propuestas.
Y con esto por hoy ya dejaríamos este primer encuentro finalizado. Lo único que me restaría es preguntarles si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a lo que avanzamos hoy. Ujú. El foro de semana 5 y 6 es básicamente el desarrollo de algunos apartados del proyecto. O sea que proyecto entrega 1, proyecto entrega 2, foro de semana 5 y 6, todo es para desarrollar el documento. Y de hecho lo que les decía, foro de semanas 1 y 2 le apunta, ¿cierto? Digo yo siempre, si es un trabajo juicioso de calidad, seguramente les va a aportar mucho al proyecto. Porque primero van a saber cuál es o cuáles son los modelos o el modelo y tendrán algunos argumentos, ¿cierto? Ya por lo menos visibilizados, quizás no ampliamente construidos, ¿cierto? Pero sí ya tendrán algunos argumentos que pueden ahondar. Ah, mire, nosotros dijimos que este o este otro por estas razones y eso mismo puede hacer parte del documento. ¿Listo? Y allá lo amplían, o sea que eso le abona al documento. Todos los espacios que tenemos de entrega son para el proyecto. No hay otra cosa allí que digamos que sea para invertir tiempo en otra cosa. Ya con el proyecto tenemos suficiente. Lo que tú dices es cierto. Y por eso me sonreía. Porque tú decías, es que yo veo que hay mucho trabajo. Sí, Joana, es mucho trabajo. Eso lo dijimos desde el inicio y es claro. Entonces, por eso la idea de adelantarnos. Miren que no han hecho ni siquiera entrega de foro de semanas 1 y 2, ¿cierto? Y yo ya les estoy adelantando qué es el proyecto y por dónde comienzan y espero las propuestas y empiezo ahí, digamos que a pedirles para que ustedes vayan tratando de ir trabajando de forma paralela con respecto al foro de semanas 1 y 2 en el proyecto y que en la medida de lo posible bajo ese nivel de exigencia pues de ir construyendo cosas ya podamos eventualmente ir avanzando, eso sin perder tiempo, no que nos quede todo para lo último con un documento que es bien extenso. Ujú. Sí, 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 sí. Listo. Bueno, Joana, no sé si Janet tengas alguna pregunta o todo claro. No, no, señor, voy a tratar de leer las cartillas y mirar a ver cómo podría enfocar las propuestas. Listo. Una última pregunta para ya irnos a descansar. ¿Ya tienen de pronto visualizado con quién van a trabajar? ¿Ya tienen organizado ese tema? Joana, ¿con quién estás? Ok. ¿Y Janet? No, no sé todavía, no sé si pueda trabajar de pronto con Michael. Ok. Voy a hablar con él. Háblate, digamos, mi sugerencia respetuosa lo antes posible para que ojalá puedan trabajar en foro de semanas 1 y 2, ¿cierto? Con lo del modelo pedagógico y puedan comenzar a adelantar la propuesta, ¿listo? O las propuestas, perdón. Y ustedes miran cuando tienen la posibilidad de hacerme ese envío. Si ustedes me envían, por ejemplo, pasado mañana, yo estoy revisando si es posible el mismo día, el día siguiente,
Y si ya hay una propuesta avalada, entonces pueden comenzar a trabajar. Les dejo aquí, a ver, una cosita por acá, para que vayan revisando eso también. Sería lo último, proyecto final, acá. Yo les decía que hay unos puntos que anteceden a esos que vimos en la cartilla y son estos. Si ya hay una propuesta avalada, ustedes me envían las 3 propuestas, decimos si quieren por favor váyanse por esta, que es la que resulta más viable por estas razones, en fin. Entonces comienzan trabajando una introducción, ¿cierto? Luego una justificación. Ah, pero este está... Es que este creo que no es el final, esperen, les muestro otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a mostrarles el correo que les voy a enviar posteriormente con los puntos del proyecto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Introducción, justificación y objetivos. Luego sí vendría esas necesidades a tener en cuenta, que fue lo que explicamos hoy, el primer punto del paso a paso, pero le colocamos un título, metodología estructural, y empezamos a desarrollar esos puntos, que hasta el momento solo podrían llegar hasta el primero, pero tienen antes de eso introducción, justificación y objetivos. Tengan claro que en introducción, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan presentar el proyecto, ¿cierto? Sin justificarlo. Presentan el proyecto. Entonces, el proyecto se desarrolla para la institución educativa tal o para la empresa X, Y o Z. Si es la institución educativa para estudiantes de cuarto de primaria, para el área de química, biología, no sé, en fin. Lo mismo si es empresarial, cuál es el área, ¿cierto? Específica. eh, y hablan un poco, ¿cierto? De lo que es esa situación, problema, ¿cierto? Contextualizan, introducen, ¿cierto? El proyecto allí. Hacen una presentación que no necesariamente debe ser ni de 3 ni de 5 páginas, perfectamente puede ser de media página, una página. Si de pronto es un proyecto real y necesitan un poquito más, pues igual no hay problema con eso. En la justificación, ¿cierto? Ya empiezan a emitir argumentos. Ojo con empezar a justificarse aquí en la introducción y cuando uno va a la justificación no tiene nada que decir, porque toca repetir lo mismo que la introducción y quizás entonces como que comenzar a cambiar la forma de decirlo y pues al fin y al cabo queda allí como algo repetitivo o redundante. Y luego fijarse en unos objetivos, ojo, objetivos de proyecto, del proyecto, no los objetivos con los estudiantes, ¿cierto? Se espera que los estudiantes de ese cuarto de primaria de química logren esto, logren lo otro a través del PMI haciendo esto, una cantidad de cosas, ¿cierto? No, esos objetivos los veremos más adelante. Necesitamos los objetivos del proyecto, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta, esto es con lo que comenzarían y luego ahí sí pasan con la estructura del PMI que hasta el momento podrían llegar hasta acá. Entonces, fíjense que si tenemos propuesta aprobada para la próxima semana, ojalá lunes, martes, miércoles, no sé, ustedes ya podrían avanzar en todo esto. Depende de cada equipo de trabajo. No les quito más tiempo, sé que nos demoramos bastante, pero estos encuentros, y por la cantidad de apartados en el documento y todo lo que hay que explicar, son un poquito allí extensos, un poquito dispendiosos, pero pues allí ya tienen bastante adelantado y ya pueden organizar allí su tiempo. Bueno, no siendo más, muy buena noche para ambas, gracias por su asistencia. A los demás, pues allí un cordial saludo y seguimos en contacto. Gracias, buena noche. Listo, con gusto. Vale, que descansen.